Con eso, hermanos, estoy listo para el sermón de hoy día. Si quieren un título, se llama El Arca Espiritual de Dios. Ayer en el programa de radio mencioné que recibí un mensaje de la coordinadora de las expediciones al monte Ararat por el grupo NAMI, que significa el Ministerio de Arca de Noé Internacional, que es un grupo de evangélicos en Hong Kong que han tenido mucho éxito en estas exploraciones. Y ella me escribió que ahora están de vuelta a hacer estas expediciones. Por 2 años estaba cerrado las escaladas en el monte Ararat, pero que ahora se volvieron a dar permisos y que ellos piensan o este mes de octubre o noviembre llegar otra vez a ese sitio donde ellos encontraron aproximadamente unos 4.500 metros en el monte Ararat, una nave enterrada en hielo. Han habido numerosas expediciones al lugar, han entrado en ello y ahora lo que quieren hacer en esta expedición, que Dios quiera que se realice, van a traer arqueólogos, científicos y también un tipo de escáner de láser que ellos pueden dejar bajar a cada una de las recámaras que ellos han visto ahí, para que con el láser puedan tomar todas las dimensiones de todos estos recintos y que van a tener la evidencia necesaria para poder anunciar este hallazgo al mundo entero. Obviamente, Satanás no quiere que esto se descubra y también Dios sabe exactamente cuándo hacerlo, pero está muy cerca de que esto se anuncie al mundo. Y no es una casualidad que esté tan cerca de manifestarlo en estos días. Ahora bien, puede ser que no se logre, puede ser que igual fue un engaño, hasta que no se confirme 100%, no se puede estar completamente seguro. Pero las indicaciones son que esto es algo genuino. Yo he hablado con 4 de las personas que han bajado a esta nave, 3 de ellos del grupo NAMI de Hong Kong, que estuvieron en Los Ángeles y los entrevisté, y uno de ellos es un arqueólogo en Miami, Florida, que tiene su propia compañía de exploraciones arqueológicas, que fue allá y hablamos varias veces, y él escribió todo un escrito detallado y técnico sobre lo que él halló allá, y él me dijo, esto no es un fraude, esto no es una invención, pero tendremos que ver. Lo importante es que quiero enfocar en algo que sí es más seguro. ¿Sabían ustedes que Dios está preparando un tipo de arca espiritual de Noé en la actualidad? ¿Qué es este arca espiritual? ¿Cómo se puede entrar? ¿Seremos parte de los que se encontrarán dentro de este arca espiritual o no? ¿Y cuáles son los requisitos para poder entrar? ¿Quieren estar protegidos tal como Noé y su familia fueron protegidos del diluvio que cubrió toda la tierra?
en cierto sentido hay un paralelo, porque nos estamos encaminando a otra gran intervención de Dios que va a sacudir al mundo entero. Pero Dios está preparando en esta ocasión no un arca físico, sino un arca espiritual para su pueblo. Entonces primero veamos las condiciones del arca de Noé y cómo deben haberse sentido ellos adentro de ese arca de Noé. Vayamos a Génesis capítulo 6, versículos 5 al 14. Génesis capítulo 6, versículo aquí dice 5 al 14, y esto se puede también repetir hoy día lo que Dios dice aquí. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hoy día prendimos las noticias en la mañana para ver qué había pasado aquí en la zona Baquedana, aquí la parte del centro donde habían protestas, pero lo que escuchamos eran todos los asesinatos que sucedieron ayer y en la noche, encontrando personas muertas y todo tipo de cosas. Imagínense Dios, todos los días, Él no dormita, no duerme, así que para Él, el día y la noche son iguales, pero Él ve la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Noten aquí que dice todo designio, es decir, los planes de las personas eran para pecar, para desafiar a Dios, para ir en contra de sus caminos. Esto es quebrantar los 10 mandamientos de Dios, y eso es lo que Él está viendo hoy día, más que nunca. Y cuando vio Dios la tierra en ese estado, dice versículo 6, y se arrepintió el Eterno de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Bueno, la palabra aquí en realidad no significa que Dios se arrepintió, como que Él dijo, me arrepiento de haberlos creado. Lo que significa la palabra en hebreo es que se entristeció el Eterno. Se entristeció el Eterno. La palabra en hebreo, para que lo anoten, es Nakam. N-A-C-H-A-M. Nakam. Y significa que Dios se lamentó, se entristeció. No que el plan estaba errado, pero le dolió mucho, como dice aquí, y le dolió en su corazón. Entonces Dios sufre penas, igual que nosotros, y le dolió en su corazón, es decir, en lo más profundo de su ser. Y dijo el Eterno, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, otra vez me entristezco de haberlos hecho. Mire en qué se han convertido. Y estaban destruyendo la tierra, estaba llena de violencia. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Aquí vemos esta palabra, gracia. La gracia no es solo en el Nuevo Testamento. Aquí vemos que Noé halló gracia
él necesitaba la gracia de Dios. No significa que el hombre nunca había pecado, sino que andaba en los caminos de Dios, agradaba a Dios, obedecía a Dios. Dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, que significa que era íntegro, porque sabemos que ningún hombre es perfecto, pero sí es íntegro. Se usaba esto para los animales que seleccionaban para ser sacrificados, que no podían tener algún tipo de defecto físico. Y aquí está hablando de que él era ante Dios, a través de la gracia, un hombre justo. Y dice, con Dios caminó Noé. Era un diario caminar con Dios. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante del Eterno, y estaba la tierra llena de violencia. En ese entonces era más que nada puras pandillas que venían y asolaban a las personas, y esas personas se armaban, y era un caos sobre la tierra. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino, el camino de Dios sobre la tierra. Hay un principio espiritual que todos, cuando fuimos a la institución Ambassador, ahí para estudiar teología, uno aprende que significa que el pecado universal produce la destrucción universal. Cuando ya llega a corromperse hasta un punto, es como un barril de manzanas, que ya varias manzanas se han podrido, y esas manzanas, todo lo que tocan en ese barril se pudre también. Y así es como se estaba pudriendo todo. Dijo pues Dios a Noé, decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Dios no estaba siendo caprichoso, sino la razón es esta. El hombre es el que valió la sentencia de la muerte. Y aquí que yo los destruiré de la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, que según el doctor Klenk, que yo hablé con él, el arqueólogo que estuvo ahí, me dijo que era madera de ciprés, una madera durísima, y que también es resistente a insectos. También tiene su savia que protege esa madera de el agua. Y dice, harás aposentos en el arca y la cafatearás con brea por dentro y por fuera para hacerla impermeable. Bueno, ya saben el cuento, el relato de que Dios le dijo, después que se acabó de construir el arca, tomó como unos 100 años para construirlo. Y Dios le dijo a Noé y a su familia que entraran en el arca, y después Dios cerró la puerta. Ya nadie más podía entrar. Pero curioso es que no empezó la lluvia de inmediato. No, ellos tuvieron que tener fe por 7 días hasta que ya el siguiente día, es decir, estuvieron una semana adentro del arca con los animales, y no había llovido. Ellos podían haber dicho, bueno, quizás nada va a pasar y vamos a hacer el ridículo. Pero Dios había cerrado la puerta en forma milagrosa. Ellos tenían fe. Dios estaba con ellos.
y ahí empezó a llover y llovió y al final esa agua cubrió la tierra por unos 150 días. Y todos los seres humanos perecieron junto con los animales que habían allí. De hecho, estuvieron flotando en el arca por prácticamente un poquito más de un año, flotando dentro de un arca que no debía haber sido nada agradable. Sentir las corrientes del agua, cuántos mareos debían haber sentido en la oscuridad, en el frío. Tienen que haber tenido lámparas, hogueras, pero no fue nada grato, hermanos. Y estar siguiendo el camino de Dios no es tan fácil. Vamos a pasar por momentos difíciles de prueba, pero tenemos que seguir cumpliendo con la voluntad de Dios. Y así como ellos pasaron por esa prueba, ahora nos toca a nosotros. Estamos viviendo la prueba de COVID en el mundo. Y me recuerdo también de otra ocasión en que los israelitas estaban en Egipto. Estaban bajo una opresión terrible y parecía que nunca iba a cambiar, que todo iba a seguir igual con los egipcios ahí, matando a los primogénitos, haciéndolos trabajar como esclavos. Y entonces Dios intervino y todo empezó a cambiar. Dios intervino con 10 plagas sobre los egipcios. Pero es interesante que los israelitas tuvieron que sufrir con las primeras 3 plagas. Cubrieron todo el territorio egipcio. Y solamente cuando llegó la 4ª plaga, que fueron protegidos. Leamos Éxodo 8, versículo 21 al 23. Éxodo 8, 21 al 23. Dice lo siguiente. Dice, porque si no dejas ir a mi pueblo, Dios hablándole a Moisés, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. La mayoría de los eruditos consideran que esto eran zancudos y todo tipo de insectos, avispas y otras más, todas que mordían y picaban a las personas. Dice, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Eterno en medio de la tierra. Él es el autor. Y eso es lo que el mundo también va a aprender, que Dios está en medio de la tierra y que no es pasivo. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y el Eterno lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Dios tiene su momento para intervenir. No es de acuerdo a nuestro horario, sino según el horario de Dios. Y sabemos que hay esos paralelos entre las 10 plagas en Egipto y las 7 postreras plagas.
sucederán en los tiempos del fin. Y de hecho, los que son salvados, igual que Moisés y los israelitas, en los tiempos del fin, cuando ellos son salvos, cantarán lo que se llama el canto de Moisés en Apocalipsis 15:3, que lo pueden anotar ahí, porque es otra salvación más. Pero hay un claro paralelo entre lo que le sucedió a los egipcios y lo que le va a suceder al mundo. Y como Dios va a proteger a los suyos, hay un arca espiritual, hermanos, que Dios está preparando. Y para nosotros hay dos formas de entrar en el reino de Dios. Una, que será la más común, es con la muerte misma. Los que duermen en Cristo. Ellos son puestos en un tipo de arca, un tipo de ataúd, ¿verdad? Y descansan inconscientemente hasta que serán despertados de su sueño de muerte. Noten en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 13 al 18. Primera de Corintios 4, versículo 13. Y noten aquí 4 veces que Pablo hace énfasis en los muertos en Cristo. Sí, ellos ya están en un tipo de arca espiritual. Están ahí aguardando, durmiendo, pero tienen esa protección, esa seguridad. Ellos ya cumplieron y están esperando ser despertados de su sueño de la muerte. Dice versículo 13 de Primera Tesalonicenses 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Eso es lo que sucede cuando uno muere. Uno entra en un sueño inconsciente para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, que no creen que van a volver a vivir, que no van a resucitar en el reino de Dios. Esas personas no saben cómo manejar la muerte cuando se acerca, pero un servidor de Dios lo hace con calma, con tranquilidad, porque sabe que es un sueño, va a dormir. Noten versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, es decir, en su venida, a los que durmieron en él. Aquí hay una condición que Dios añade. No es que uno duerma sencillamente después de que muere. No, durmieron en él. Es decir, son personas bautizadas que han recibido el Espíritu Santo de Dios, que han sido fieles, que durmieron en él, que nunca le negaron, que perseveraron hasta el fin. Esos son los que Cristo va a traer y va a despertar cuando Él vuelva. Siguiendo aquí dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, porque Cristo es el que dio estas instrucciones, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, cuando Cristo venga, los primeros que son resucitados son los muertos en Cristo. Y después los que todavía están vivos en Cristo cuando Él regrese. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Noten estas frases. Con voz de mando, porque Dios le dio la autoridad para despertar y darle vida a los muertos y resucitarlos. Con voz de arcángel, porque Él usará un arcángel también. Va a reunir, ellos reúnen a los suyos como
leemos en Mateo 24, y con trompeta de Dios, porque va a ser en esa séptima trompeta, cuando viene esa resurrección, como se menciona en Apocalipsis. Y dice, y descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, otra vez se repite, los muertos, no los que están vivos en Cristo, no los que están con almas inmortales, sino los muertos, los inconscientes, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, es lo que quiere decir, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí es cuando Cristo viene, el novio, para esas fiestas y esas bodas, esas nupcias que se van a llevar a cabo, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, al estar los unos a los otros con estas palabras. Así entonces vemos que hay dos formas de entrar en el reino de Dios. Uno es con la muerte. El siguiente momento de conciencia será cuando Cristo regrese, y ahí se va a transformar su cuerpo, un cuerpo espiritual, recibirá la vida eterna. Pero la segunda forma de entrar en el reino de Dios es si está vivo cuando Cristo regrese. Y ahí es cuando se aplica si uno está dentro de ese arca espiritual o si habrá salido de ese arca espiritual y está con el mundo, ya se ha apartado del camino de Dios, se ha apartado de los conocimientos y las verdades de Dios, del compañerismo con los hermanos. Entonces, nos estamos acercando, según vemos, en un periodo de turbulencia mundial, y que Dios está preparando un arca espiritual para poder pasar por todas esas dificultades y ser protegidos, igual que Noé y su familia. ¿Por qué decir esto ahora? ¿Por qué es tan importante? Porque vemos los acontecimientos mundiales acelerándose. De un día al otro, no queremos estar cabeceando o dormitando espiritualmente como esas 5 vírgenes insensatas. Porque cuando Dios interviene, eso viene en forma súbita. Y es importante nosotros estar al tanto de ello y no descuidarnos en estos momentos. Noten en Salmo 91, una de esas promesas de Dios. Obviamente no es para todos, pero están dadas. Depende de nuestra situación espiritual, depende del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Sabemos que no todos serán preservados para entrar en esos tiempos del fin, y algunos serán permitidos que duerman en el Señor antes. Pero noten lo que dice aquí Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y ahora hay esta peste que está cubriendo el mundo entero. Dice, con sus plumas te cubrirá, igual que si fuera un águila o también una gallina con sus polluelos, y debajo de sus alas estarás seguro. Hay personas que tienen gallinas y ya saben que cuando hay peligro, todos los polluelos van a la mamá y se meten debajo de sus alas, y ahí están protegidos.
Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Eterno, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará a tu morada. Bueno, son promesas que Dios hace y es algo que siempre hay que recordar. Tal como el arca fue un vehículo de salvación para Noé y su familia, ese arca espiritual es un vehículo de salvación para nosotros y nuestras familias. A través del bautismo y el recibir el Espíritu Santo de Dios, la familia queda protegida. Noten, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice acá, vayamos al capítulo 3 de Primera de Pedro. Aquí, empezando en el versículo 18 de Primera de Pedro 3, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado o resucitado, en lo que es la palabra, en espíritu, porque Él fue resucitado y tiene un cuerpo espiritual ahora, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, porque acuérdense, Cristo era Dios y que fue Dios en la carne, pero Él era el Verbo. Y aquí nos habla de un tiempo en el periodo de Noé, cuando se había corrompido toda la tierra y estos espíritus malignos de Satanás habían corrompido la tierra. Ellos tuvieron una parte en esa corrupción. Y aquí dice que predicó a los espíritus encarcelados, y sabemos en segunda de Pedro nos habla, también la epístola de Judas, que estos espíritus encarcelados son los que se rebelaron, Satanás y sus ángeles, y fueron echados aquí a la tierra. Y dice, los que en otro tiempo desobedecieron. Ellos se rebelaron contra Dios. Y aquí nos dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, y ahora nos dice, ¿cuándo sucedió esto? En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Estos ángeles, Cristo vino y los retó y les advirtió y censuró por toda la maldad que ellos habían influido a la humanidad a caer bajo estos pecados y que iba a venir una destrucción mundial. Y aquí dice, igual que el arca de Noé fue un lugar de protección, versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora, es decir, es un paralelo entre Noé, su justicia, y salvó a su familia, y ahora el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Es decir, a través del Espíritu
Santo que entra después del bautismo y la imposición de manos, nos salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, porque eso nos limpia espiritualmente. Por la resurrección de Jesucristo tenemos ese perdón. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces aquí vemos ese paralelo entre el arca y el bautismo y cómo esto es como un arca espiritual, que uno entra en esa relación con Dios y que Dios lo protege, lo guía, y especialmente en los tiempos del fin, Dios va a tener un lugar de protección para llevar a su pueblo. Igual que el arca fue un lugar de protección en los tiempos de Noé. Noten en segunda de Pedro, que nos habla de ese periodo de Noé. Aquí podemos empezar en el versículo 4. Segunda de Pedro 2 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, como se mencionó aquí anteriormente, sino que arrojándolos al infierno, la palabra en griego es tartarú, que significa un lugar de confinamiento, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces ellos están aquí como un tipo de confinamiento aislado hasta que sean sentenciados. Ya saben que en las prisiones tienen un sector donde la persona está aislada hasta que viene su periodo de ejecución, de ser o bien desterrado, lo que sea. Pero aquí están reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, Dios es amoroso, pero es justo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, significa predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y a propósito de eso, hace solamente unas pocas semanas atrás recibí un informe arqueológico de el lugar de Sodoma y de Gomorra que descubrieron al este del río Jordán y que han estado ya más de 12 años excavándolo y que ahora hicieron una investigación muy completa y el veredicto de estos científicos es que ese lugar que han excavado fue destruido por un tipo de explosión aérea semejante a una bomba atómica y que cuando ellos hallaron a los cuerpos, a los cadáveres de estas personas, habían quedado polvorizadas y que había un calor suficientemente intenso para haber derretido el acero. Y de hecho, los tiestos y todo tipo de restos de alfarería, algunos de esos fueron sujetos a tanto calor que se cristalizaron, que se volvió como un tipo de vidrio. Y eso solo se ubica donde han dejado caer bombas atómicas, donde esa cristalización de la arcilla se produce. Así que bueno, yo creo que eso también es una evidencia para el mundo actual, que Dios actuó. Y dice versículo
7. Y esto es lo importante. Aquí estaba ese arca espiritual de Noé para Lot y para su familia. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y Dios los ha llamado, hermanos, para que no sufran toda esta destrucción y que va a venir. Y un día vamos a estar muy agradecidos de estar en la iglesia y estar perseverando en la fe y poder proteger a la familia y a los pequeñitos de las horrendas situaciones que vienen en el futuro. Y Dios quiere ver si tenemos ese espíritu de perseverancia, que no nos enfriemos espiritualmente. Sabemos que hay todo tipo de cosas que suceden y que a veces la iglesia no está a la altura que debe estar. Y debemos perdonarnos los unos a los otros y también pedir perdón cuando nos equivocamos. Y no solo pedir perdón, sino hacer algo al respecto, enmendar lo que hemos hecho, mostrar frutos de arrepentimiento. Mostremos que hemos cambiado, que no va a seguir siendo lo mismo, que no se van a repetir los errores del pasado. Porque todos queremos estar juntos cuando Dios saque a su pueblo antes de dejar caer esa hecatombe sobre la tierra, y lo va a hacer. Ya estamos viendo a un mundo que ya no es normal. Ya hemos tenido casi 2 años para que el pueblo alrededor del mundo, todos los pueblos, despierten y busquen a Dios si no quieren que algo peor suceda. Estamos como en las primeras plagas, en que también el pueblo de Dios está siendo afectado, pues según van empeorando las plagas, Dios va a proteger a los suyos. No está jugando Dios un juego aquí. Esto va a suceder. Entonces, veamos aquí en Lucas capítulo 17, versículo 26. Lucas 17, versículo 26. Las condiciones semejantes a los tiempos de Noé y de Lot en Sodoma. ¿Cómo sabemos que se aproxima todo esto? Porque se describen las condiciones aquí que Cristo explica al respecto. En Lucas 17, nos dice acá, versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, pero en esa conducción de corrupción. Ellos no le prestaban nada de atención a las advertencias de Dios hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces estamos viviendo como en los tiempos de Noé. Yo puedo decir que cuando yo nací y por esos primeros 10, 15 años, el mundo todavía era un mundo más decente. No había la misma cantidad de violencia, robo, inseguridad que hay hoy día. Hay como un tipo de paranoia que la gente tiene que cerrar todo, porque si no, le van a robar todo. Hace 50 años atrás, eso no era así. La gente era mucho más respetuosa de los derechos de otros. Y aquí nos dice,
Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero otra vez, en una sociedad perversa, se habían acostumbrado a las perversidades. Pensaban que nada iba a pasar. Cada escándalo era solamente algo más común. Dice más, el día en que Lot salió de Sodoma, tiene que ver cuando Dios en su horario interviene. Llovió del cielo fuego y azufre. Y eso es exactamente lo que se encontró ahí, en ese lugar, que se quemó todo y que se pulverizó. Y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea, es decir, cuando Dios interviene y sus bienes están en casa, no descienda a tomarlos. Y el que está en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Va a haber un momento que Dios va a decir, es tiempo de entrar en ese arca espiritual que yo tengo preservado para ustedes. De hecho, es un lugar físico, pero tiene que llevar a su pueblo allá. Va a haber una huida, como dice acá. Y dice, acordaos de la mujer de Lot, que quiso volver hacia atrás. No quería creer en Dios. Pensó que todavía podía rescatar esa forma de vida. Dice, todo el que procure salvar su vida, si uno dice, mire, yo procuro no guardar las cosas de Dios, yo prefiero salvar mi vida, aunque tenga que renegar mi fe, la perderá. Y todo el que la pierda, el que diga, bueno, si tengo que perder mi vida, así sea, pero no voy a renegar a Dios ni a sus caminos, la salvará. Dios intervendrá y protegerá. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dios sabe quiénes son los suyos en realidad. ¿Quiénes están haciendo las cosas en serio? Uno estará con ese Espíritu Santo, tendrá esas reservas de aceite, y el otro será dejado. No se preparó espiritualmente. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Entonces va a haber aquí una separación. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondieron, le dijeron, ¿dónde, Señor? Es decir, ¿a dónde van a ser llevados? Y él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Hay un lugar donde se juntarán todo su pueblo en un tipo de arca de Noé, que van a tener 3 años y medio que vivir ahí, tal como Noé lo hizo por más de 1 año con su familia. Y es parte de las bendiciones que Dios nos ofrece. Pero ¿estaremos allí? ¿O estaremos desbandándonos? ¿Estaremos yendo a lugares que realmente no están predicando el evangelio a todo el mundo? ¿Que no están cumpliendo como corresponde? Porque Dios prueba los corazones de su pueblo. Noten en Mateo 24, donde sigue aquí con las condiciones de los tiempos del fin. Mateo 24. Y aquí dice, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán. Tenemos muchísimos de esos hoy día. Usted puede escoger la religión que quiere. Y si quiere, hay
grupos que ni siquiera son una religión, pero que dicen que le van a dar lo que necesitan espiritualmente y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Habrá una falta de fervor espiritual, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No dice que es fácil. Y note en versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pregúntense, hermanos, ¿quién están predicando ese evangelio del reino en todo el mundo? Que se dedican con programas de televisión. Ahora tenemos programas en español, en YouTube. Tenemos una presencia que se ha dedicado muchísimo a usar la televisión, el internet, con gran fuerza, que tenemos una revista para cualquier latino que quiera recibir ese evangelio del reino. Ellos lo reciben gratuitamente. Esa revista cuesta mucho sacrificio hacerla, pero estamos con los recursos que Dios nos da, llevando poderosamente ese evangelio. Pregúntese cuántos lo están haciendo. El grupito que pueden estar escuchando, ¿están realmente predicando ese evangelio del reino en todo el mundo? ¿Están con la literatura a todo el mundo? Nosotros tenemos la revista en inglés, español, italiano, francés, portugués, alemán. Se está enviando al mundo entero, inclusive en ruso tenemos traductores y todo. Hermanos, Dios está preparando su arca espiritual. Está preparándose para actuar poderosamente. Y yo quiero que sean parte de ese arca espiritual. No se dejen engañar por solamente programas populares y sociales y todo eso, y que no se den, tienen que recordarse por qué estamos nosotros aquí y cómo se ha defendido la fe y cómo se ha protegido a la iglesia de muchas cosas ilegítimas que se hicieron en el pasado, que descalifican a las personas, y que eso nunca Dios va a realmente usar, porque Dios es un Dios de la legitimidad, de la ética, de hacer las cosas en forma honrada y honestas, aunque seamos una pequeña manada. Antes de terminar, veamos otros lugares aquí sobre cómo Dios está protegiendo a la iglesia en Apocalipsis capítulo 12. Bueno, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, hablándole a la iglesia de Filadelfia, que nosotros nos consideramos que es la era actual, y dice versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Otras traducciones dicen, porque has perseverado en poner mi palabra en obra con perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Va a venir un periodo que va a probar duramente, igual que Dios probó a los egipcios cuando pasaron las plagas, y que dice que Dios también nos guardará. En el capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 13, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, es decir, él va a revelarse una vez más, y se persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer, hablando de la iglesia,
las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, un lugar de protección que Dios tiene, un arca espiritual que va a ser protegido, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y nosotros nos hemos preparado para esto por décadas, pero ¿podremos cruzar la meta o vamos a arrojar la esponja? Dice versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, hablando de Satanás que aparentemente enviará un ejército tras la iglesia. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer porque ya estaba en su lugar. Es como el arca de Noé. Ya entraron en lugar de protección. No puede hacer nada contra ellos. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces van a quedar algunos atrás. Quizás no tuvieron la perseverancia, la fe para mantenerse aguantando y firmes hasta el fin. Es lo que debemos tomar en cuenta, hermanos, que sí, en donde quiera que yo voy, hay pruebas, hay dificultades, pero también hay fe, hay confianza. Estamos recibiendo el alimento espiritual los sábados y tenemos muchos medios para alimentarnos espiritualmente. Tenemos la palabra de Dios todos los días que podemos estudiar y meditar y fortalecernos con ella. Y también sabemos que Dios es fiel, que Él va a ver y escuchar nuestras oraciones, va a ver lo que estamos haciendo. Y como siempre, yo termino muchas veces en Malaquías capítulo 3, porque me llama la atención. Esto es como se aplicaba en los tiempos de Malaquías, pero se aplican también en los tiempos actuales. Y nos dice aquí en el versículo 13 de Malaquías 3, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Eterno, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Dios contesta, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿De qué me ha servido el esfuerzo que he puesto? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del ejército eterno de los ejércitos? Ser afligidos por la humildad, por la dedicación que uno tiene. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no son solo prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon, como que no han sido castigados aún. Y uno piensa que le está yendo bien y que Dios no va a hacer nada al respecto. Entonces los que temían al Eterno hablaron cada uno a su compañero, se animaron, y el Eterno escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Eterno y para los que piensan en su nombre. Otra vez, ese libro de la vida, de tener su nombre escrito en la vida, el libro de la vida, y ser protegidos por Dios. Y dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Eterno de los ejércitos, en el día en que yo actúe, según su itinerario, no el nuestro, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ahí es cuando va a extender más que nunca su gracia y perdón y ayuda. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve en ese entonces. Entonces ahora lo estamos haciendo en forma oculta. Nadie ve muchas de las cosas que uno hace para prepararse espiritualmente ante Dios, las obras que hace de amor,
con los hermanos, ayudándolos, animándolos. Dios ve todo eso. Y un día, hermanos, igual que nos bendice y nos cuida en la actualidad, cuánto más en esos tiempos, cuando Dios pedirá a su pueblo que entren en su arca espiritual y protejan a los suyos, a los pequeñitos que uno tiene. Si uno no lo hace por uno mismo, por lo menos hágalo por los pequeñitos, que ellos son inocentes, que ellos pueden pasar por todos los problemas porque uno decidió no seguir firmes y adelante. Hermanos, entonces, que tomemos esto en cuenta, que lo meditemos y que lo apliquemos en nuestras vidas. Mucho cariño, Mario Segli.